tuve a finales de ese año la pérdida de mi mamá también. Estaré haciéndolo bien, tomé la decisión Sí. correcta. Tenía todo eso adentro, en, en parte, el lanzar mi música, el empezar, me hizo poder soltar un poquito como ese ancla que yo tenía por la pérdida. Yo diría que mi infancia fue bien así, como mucho de... Muy Sí, dinámica. bien Sí, bien dinámica. dinámica. Bienvenidos a otro episodio de Curarte Podcast, un podcast por amor al arte. Hoy estoy con un invitado que conozco desde pequeñita, desde siglos. JJ Sánchez, Hola. cantante, bailarín, Sí, se patilla, todo lo que se puede hacer con arte. me gusta mucho el arte. Soy muy apasionado por el arte. Gracias por invitarme a este programa tan lindo. Gracias por tu tiempo, por hacer esto que estás haciendo. Me siento súper bien de estar aquí. Desde que supe que tenías este proyecto, me llamó la atención y qué bonito que estás haciendo lo que te inspira y eso inspira a demás personas. Así que gracias a ti por este espacio que estás creando y por esta conexión. Gracias y gracias a ti por venir. Sí, Hoy creamos este espacio para conocerte un poquito más y conocer toda tu trayectoria y todos los procesos, los altos, los bajos que has pasado claro. como artista. La montaña rusa, Sí, sí. y variado, porque Claro. tú has tocado el arte Claro. en sus diferentes formas. Entonces, vamos a empezar con JJ Niño. Ok. ¿Cómo surgió ese amor por el arte? ¿Cómo era tu infancia? Em, yo siempre fui un niño inclinado por los deportes. Me gustaban mucho los deportes, antes que el arte o los escenarios. Entonces, yo tengo un hermano que le llevo solo un año, entonces siempre podíamos como cuando teníamos ya la edad poder jugar como básquet o ir al colegio a jugar, o como que siempre me gustaba mucho el voleibol, el básquet. Como que siempre fui bien atlético, hacía los maratones en el colegio. Entonces, yo creo que fue como una parte bien activa físicamente, ¿no? Como que no había desarrollado ningún estímulo artístico. Como que yo sé que en mi cabeza yo sentía que podía imitar el tono de las canciones Pero no y así sabes. es, y no sabía, pero nunca tomé clases, como que nunca me incliné, ¿no? Como que a eso. Entonces, como que yo diría que mi infancia fue bien así, bien como un niño que le gustaba jugar, me gustan los videojuegos, me gustan los deportes, pasatiempo con la familia. Yo me acuerdo que siempre yo los veranos me iba para el campo en Puerto Plata con mi abuela, como que tenía como que esa conexión también como con la naturaleza, con bañarme en el río, con subirme en la mata, a buscar mango, a marotear, como que tenía como que esa infancia bien como que desarrollada, ¿no? Sí. Podía jugar en la tierra, podía correr, podía como que venir aquí, tomar campamentos aquí, podía como que tener como que esa vida de la ciudad, un poquito de la vida del campo, y fue como muy, como que muy aterrizadora en la vida, como que siempre yo pude estar consciente de lo importante que es tener la familia, tener como que la conexión con la tierra, con los seres humanos, con los animales. Me encantan los caballos, me encanta cómo montar caballos, los perros. Entonces, yo diría que mi infancia fue bien así, como mucho de... Muy dinámica. Sí, bien Sí, bien dinámica. dinámica. Ujú, ¿Y ujú. cómo llega el arte a El ti? arte. O sea, ¿es desde niño o fue ya creciendo un poco Yo te diría que más? fue como teenager, Ok. teenager, sí, como que antes de los 15 en el colegio hicieron como en una clase de música, como una prueba de canto y yo me puse como a relajar con un amiguito mío como cantando ópera, como que impostábamos la voz y un profesor como que se nos quedó así. Yo lo hice relajando porque yo estaba como que con el pana mío y de repente le dije que ustedes dos van para el coro. Y me metieron como en el coro Que... del colegio, empecé como ahí a entender un poquito más como el instrumento, ¿no? Ujú. Pero fue como, mi primera conexión con el arte fue a través del canto, literalmente. Antes de, como que todo lo otro que se ha ido agregando ha venido con el tiempo, que obviamente vamos a llegar ahí en ese momento, pero yo diría que la primera conexión con el arte fue a través del coro del colegio. El profesor Genaro de música, me acuerdo como ahora. Sus Si lo ves saludos. esto, gracias. Gracias por Fuiste inspirarme. parte. Sí. Y entonces empiezas a Ujú. cantar en el coro del Sí. colegio. Ujú. ¿Y cómo tú te das cuenta que quieres desarrollar esto? O antes que eso,
afectó eso en tu personalidad? Porque si eras una persona deportiva, me Sí. imagino que era el Troy chico... Bolton. Troy Bolton. Yo estaba así de que, why am I feeling so wrong? No, pero, o sea, no tanto así, porque nunca, o sea, nunca me chocó de que una final de un partido con un High School performance. Musical, Ajá. Nunca así. O sea, yo digo relajando que era Troy Bolton, pero era como que no muchos de mis amigos les gustaba como esa parte artística o era quizá en esa edad como tan sensible. Entonces yo siento que por una parte como que yo podía cambiar el chip cuando estaba como con el básquet y eso, podía tener como que esa vibra más competitiva, más atlética, más como de trabajo en equipo, pero cuando estaba en el arte quizá como que tenía mis compañeros del arte con Sí. quien yo podía como buscar canciones, hacer melodías, hacer como un poquito más, Que son más cosas sensible, diferentes, claro, dos dos mundos diferentes. diferentes. Yo creo que como que nunca, bueno, yo iba a decir afectó, pero realmente no afectó, simplemente como que la vida me inclinó un poco más al arte mientras fui creciendo. Pero como que yo diría que ese profesor en el coro del colegio seleccionó a 5 personas para formar un grupo vocal. Y yo fui uno de esos 5. Entonces, él nos dio la oportunidad de, aparte de las canciones del colegio, poder llevar canciones que queríamos montar. Y ahí yo empecé a expandir un poco el oído, como a ver qué me gustaba. Y como que recuerdo que buscaba canciones de Juanes, Como que le Juan dio esa Luis libertad Guerra, de sí, como que nos dio escoger. esa libertad y ahí nosotros como que podíamos llegar con canciones aparte porque en ese fin de año él quería como en el acto de fin de año que presentara el grupo. Se llamaba el Grupo Armonía. Ya sabes, perdón, 2 chicos y 2 chicas. Entonces, como que esa fue mi primera como conexión con el Con el arte. arte. Yo, después de esa etapa, no... o sea, hicimos el concierto. Después, esos mismos... Ah, o sea, hicieron el Hicimos un grupo, concierto, hizo hicimos un el grupo, concierto. ensayamos, montamos algunas voces para un concierto de Navidad, para las canciones de Navidad. Después de ahí, el profesor nos inscribió en una... O sea, el como profesor estaba Sí, él invirtiendo. era de que el Simon Cowell de Got Talent, y que yo veo futuro en esos niños. Y creyó en nosotros, por eso estoy diciendo que Wow. fue literal como un gran impulso, como Claro. para nosotros. Yo no sé, yo no tengo contacto con una de esas chicas, pero la última vez que pude tener contacto con ellos, las chicas sí se mantuvieron como en el arte. El otro pana mío como que no se dedicó full a eso, pero mira como quizá de 4 que éramos, 3 que 3, tuvimos más o sí, menos, que nos algo. quedamos en esto, algo hizo, ¿no? Fue Ajá. algo positivo. Entonces, yo me acuerdo que nos inscribió en un concurso de talentos como intercolegial y yo no gané, pero también fue como que esa parte competitiva que yo venía trayendo del deporte, como con el Sí. arte, me llamó mucho la atención, como de concursos de talentos y yo diría que fue como ese primer toque con el arte de parte de mí. Después de ahí... obviamente ya fui creciendo y mande, Ok, dime, ok, dígame, una dígame. pausita, una Sí, pausita. pausa. Ok, pasó todo Sí. eso Ujú. en tu familia. ¿Eres el primer artista? Ya, Em, ya ellos veían venir que quizás tú te ibas a ir por el arte, porque normalmente, por lo que tenemos de estereotipo, no, Sí, no es la realidad, claro. es como, no, el deportista. Y Sí. ahora, ¿qué pasa? Sí, sí. Si tú supieras que de parte de madre, mi abuelo y sus hermanos siempre cantaron. Yo sé que Ok. mi mamá me contó que ella cantaba como en el coro del colegio también. En esa época, Rafael Solano dirigía como el coro de La Salle. Entonces, como que siempre me mencionó eso. Yo estaba en el coro de Rafael Solano, como que mami me Ajá. decía eso. Entonces, como que tenía como que ese toque de que había pasado algo artístico, pero como que nunca nadie se dedicó profesionalmente. Entonces, Pero yo diría que tenían, yo sería como que hoy en día sí soy como de parte de mi familia el primero que se dedicó profesionalmente a esto. Y, pero ya el arte estaba en tu familia. pero O ya sea, el arte no era, estaba, no fue como ok. tampoco Muy traumático muy para él. traumático, exactamente. De que, ¿qué artista? No. Y ellos No, y sabían al más, revés, mi familia ok. siempre me ha apoyado, a mi papá le encanta siempre ser como el manager seguridad, que está pendiente de todo el mundo, cuidado por ahí, entra José Julio, lo que sea, como que siempre papi ha estado ahí.
Y bueno, yo soy el primer hermano, entonces mis dos hermanos también como que me han sabido apoyar, han sabido hacer cosas artísticas por su lado, no necesariamente conmigo. Entonces, yo diría que sí, que obviamente empezó con la generación de mi abuelo, que quizás fue un poquito más superficial la vida artística, pero derramó un poquito de arte en mí y eso hizo que quizás hubiera algo que resonara en mí cuando el profesor de arte dijo, vamos a hacer el grupo músico vocal. Entonces, algo había. Yo no, o sea, no quise decir que sí fui yo específicamente, no, porque yo siento que sí, que vengo como con esas historias de mi abuelo, que cantaba con sus hermanos, que bailaban salsa en La Vega en un concurso de salsa. Entonces, como que sí, tengo como que eso... Eso me resuena un poquito el arte. Exacto, como que no fuiste tú que lo llevaste a tu familia, Ajá, ya exacto, estaba pero ahí yo el lo terminé de arte. desarrollar. Exacto, Y tú fuiste el seguimos desarrollando. Exacto, y lo Exacto, sigues sí, desarrollando. exactamente. Bueno, después del coro del colegio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo todavía estoy como entre los deportes, el coro del colegio, pero se tumbó un poquito como eso, porque como que el profesor se fue a otro colegio y... No, se Sí, fue el se fue manager. y yo dije, No. bueno... El productor manager. Claro, de todo, productor manager, visionario. De todo. Ajá. Pero por una razón empezó a formarse un grupo de oración en ese colegio. Y había una chica que me gustaba, que fue a ese grupo. Y yo dije, vamos para el grupo de oración, todo el mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos para el grupo de oración, vamos para allá. Entonces, cuando empiezan los momentos como de oración, que yo siento que reconozco algunas canciones o las melodías, como que volvió a resonar algo como artístico a través de la música. Entonces yo recuerdo como que empecé como a sentir más poderoso los momentos de oración y como que eh, me invitaron para hacer un retiro que se llamó Onda Juvenil Católica. Ajá, Ondino. Ondino, así mismo. Entonces ya habían hecho Onda 1 y yo iba a ser Onda número 2. Ya sabes, o sea, Yo soy Onda 19. bueno, yo soy Onda número 2, Dos. ya tú sabes. Entonces, quienes hicieron Onda 1 fue Emanuel Rosado, su hermano, un par de gente que son como artistas. En el retiro que yo estaba Brian también. Entonces, como que conecté con estos panas que les gustaba la música. Por su lado también eran deportistas, porque hasta en el mismo retiro como que nos pusimos a jugar y como que pudimos conectar por esa parte. Pero yo te diría que fue como a través de la iglesia que volví a reconectar con la música. Después de la primera etapa de niño, que quizás no definió, pero sí aportó a que cuando Claro. yo volviera a escuchar música y a sentirme que estaba como elevado en una presencia bonita, fresca, y empezaba a cantar y esa melodía me hacía sentir bien. Yo dije, esto es lo que eso me gusta, ¿por qué no seguirlo, no? Entonces... empecé como por la iglesia, aprenderme algunas misas, armar algunas cosas. Se formó el primer ministerio de música, Mi Sostenido. Ahí fue y que entonces, yo te conocí exactamente. de Y ya yo venía como que con un tiempo ya sirviendo en la onda. Sí. Entonces, como que nos tocaba hacer las misas, nos tocaba cantar en los retiros. Esa parte fue como súper enriquecedora para nosotros, como por lo menos a mí como cantante, como éramos dos, siempre ensayábamos como las armonías, entonces fue como una gran escuela, toda esa parte. Igual, como formamos Mis Sostenidos, nosotros nos juntábamos, por ejemplo, todos los sábados en la mañana a ensayar las canciones, porque sí, porque sabía que teníamos un grupo de oración, un retiro que podía pasar, entonces nos fue como creando esa dinámica de ensayo. Exacto, responsabilidad. Perfeccionándonos, todo. como nuestros skills, los Pero yo guitarristas. recuerdo que llegó un punto que Mi Sostenido era un boom. Ya o lo sea, sabes. Empezamos a cantar en Pascua, sí, nos en llamaban para todo. retiro, hicimos un lanzamiento de un disco. Hicieron conciertos, Sí, o sea, yo fue, me fue acuerdo una que... escuela, fue una escuela full, porque lo hacíamos nosotros. Quien en esa etapa se convirtió en nuestro manager, así como que creyó en nosotros, fue el papá de Manuel, que es José Rosado. Yo me acuerdo que él también le encantaba la música y tenía como ese espíritu artista, y estaban sus dos hijos en el ministerio, entonces él como que, ¿qué hay que hacer? Vamos a buscar estudio, vamos a grabar los temas, como que siempre estaba como ahí arriba de nosotros, entonces... Que fue un apoyo Totalmente, necesario para que ustedes totalmente. pudieran Éramos niños crecer, de 16, claro. 15 años, tú sabes, como que obviamente cada quien tuvo mucho aporte de nuestros familiares y iban siempre a los conciertos y todo, pero ensayábamos siempre en casa de Manny, como que siempre ese fue como
como la base que impulsó. ¿Y en ese momento tú crees que era muy importante el apoyo de los padres? ¿O cómo tú...? Yo diría que sí, Ok. sí, totalmente, porque éramos adolescentes y obviamente estábamos rodeados de más adolescentes que tenían la misma visión de ayudar a más jóvenes por los retiros, pero siempre estábamos contando con que era un proceso familiar. Entonces, yo me acuerdo que mi papá y mi mamá, por ejemplo, en esa época, estaban casados por lo civil y en una convención de ondinos que había, eh, creo que era en Moca. En un momento de oración mi papá sintió como la presencia y nos dijo a mí y a mi hermano, yo me quiero casar por la iglesia con su mamá. Entonces como que por una parte la misma música que nos como que a mí, o por lo menos a mí, que me volvió a reencontrar con el arte y me unió más con mi hermano, con mi familia. Mira cómo nos unió a la iglesia y eso hizo que mi papá fuera a la iglesia y quisiera como consagrarse con el matrimonio por la iglesia. Ujú. Entonces, yo diría que sí, que es bien importante el apoyo de los padres y, y más porque como que mientras más unido uno está en familia, más lejos uno puede llegar y más en movimientos y comunidades que se trabajan así en familia. Yo recuerdo que yo conocí a tu mamá y a tu Ujú. papá fue en el Onda. Que ellos Nice. nos dieron una charla a nosotros y de verdad que Qué lindo. lo Sí, máximo. sí, sí, de verdad que sí. La música nos unió como Sí. familia, porque igual que como mi papá me ayudaba cuando yo estaba en el grupo en el colegio, así mismo con mi sostenido también, él era como en los conciertos, siempre que lo necesitábamos, él estaba ahí con el vehículo para mover el equipo, lo que sea. Entonces, siempre hemos tenido de cerca a nuestros padres, por lo menos este grupo como mi sostenido, cuando Ujú. empezamos a formarnos, de verdad que sí. Qué bueno y qué Ujú. bueno, ¿verdad? Tener ese apoyo. Entonces, Sí, después de mi sostenido, seguimos creciendo y seguimos llegan creciendo. las edades Las difíciles. edades difíciles, Porque yo sé ya. que tú creciste, porque conozco, ¿verdad? Te conozco desde Sí, pequeño, creciste sí. desde pequeño, como ya. Te vi Más o menos, nacer. más o menos. Te vi nacer. Eh, que tú creciste en el arte. O sea, tú Sí, después de que iniciaste, ya eso es parte de tu identidad. sí, sí. Entonces, todas las etapas de la juventud, Ujú, todo lo ujú. que uno pasa, que si quiero ser independiente, que si quiero, tú Sí, lo viviste también sí, sí, acompañado sí. del arte. Sí, yo diría que sí. Después de que se formó la agrupación y yo estaba en, creo que era tercero de bachillerato. Lo que fue primero y segundo de bachillerato fue un poquito como turbulento. Como que yo estaba como entre medio alejado un poquito de la iglesia. No, todavía estaba como muy niño para definir qué quería hacer y empecé a descuidar mucho el colegio. em, ¿Tú sabes por qué eso sucedió simplemente mm, o no lo has podido identificar todavía? Pensándolo ahora, yo creo que como sinvergüencería del momento, Okay. sí, como que no hacer conciencia, porque yo te puedo decir que no, como que no había como nada personal que me afectaba, no era como o sea, quizás ahora como hablándolo, quizás uno pueda quizás definir algo, pero en el momento como que me gustaba mucho hacer coro, relajar con los Salir. panas y en el momento de que me tocaba los exámenes no tenía como la información porque Ujú. no tenía como mucho el hábito del estudio, Ok. como que mi mamá siempre me lo quería inculcar y con ella yo hacía como que por la presión a veces hacía como las tareas, pero la parte del estudiar y de tener la Ujú. información del año entero, como que al final para coger ese examen no tenía la información y ya tú sabes, yo me quemé en segundo de bachillerato. Entonces, después de que me pasó eso, fue que yo dije como que, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué tú no simplemente te enfocas y te pones para eso? Esto es lo único que Ujú. tú tienes que hacer. Y después de ahí como que lo que fue segundo, tercero y cuarto, como que ya pude como encontrar un mejor hábito de estudio, pude pasar como que todos mis exámenes y
fue como un tiempo en el limbo entre mi sostenido y mi primera audición al teatro musical, que fue con 18 años. Okay. Yo estaba ensayando con Manny. Claudia González era nuestra maestra. Ella conocía a Luis Marcel y estaban armando algo para una audición para High School Musical on Stage, el musical. Yo me acuerdo de eso. Y eso fue 2008. Entonces yo estaba de que teatro musical, ¿qué? Aquí, ¿cómo que lo van a hacer? Yo no tenía como ninguna acercamiento como desde esa parte profesional del teatro, sino que yo me incliné mucho más como por ser cantante y venía de la iglesia y tenía como mucho fogueo en esa parte como de la práctica, pero no había explorado ni otras disciplinas, ni el baile, ni la actuación. Entonces, sí había visto High School Musical, sí sabía de qué era, obviamente. Obvio, porque como tú eras Troy Bolton. Claro, yo tenía que saber dónde viene el personaje. Entonces, nos decidimos audicionar, Manny, yo, Brian, que veníamos como del grupo de oración. Dije, señor, ¿qué es lo que vamos a hacer de su audición? Nadie sabe qué pueda pasar. Y nos escogieron a los 3. Wow. Estuvimos. Y eso fue como que profesionalmente mi primer acercamiento ya de que fue como al arte. Cuando yo estuve en esa audición, yo me sentía como que encontré a mi raza. Encontré a la gente de mi... Gente que te entiende, que me entiende, que habla mi idioma, claro, porque ahí habían cantantes, bailarines, actores, cada uno venía como con su experiencia de vida y me encantaba como ver gente vocalizando, cantando, haciendo armonías, como que me siento que pertenezco a esto. Y después de eso, bueno, High School fue como la primera profesional, pero en el 2007... Eudis Cordero hizo Talentos y Unción. Y como Claudia no estaba dando clase, a Luis Marcel se le salió un actor para el segmento de Godspell que él había montado para Talentos y Unción. Entonces, Claudia me dice a mí que si yo soporto porque le hacía falta un varón. Y yo, Milky, en verdad, ¿por qué no? Vamos a darle. Ay, pero yo estaba en Talento y Unción. Yo tenía como 6 años. Yo me imagino. Así. Ajá. Entonces, como que ahí fue que yo dije, wow, qué loco está eso. Porque Luis Marcel, obviamente, venimos como de un grupo de la iglesia, algunos, gente que no tiene tanta experiencia en el teatro. Hasta él mismo estaba también como formándose. Éramos todos mucho más jóvenes, diciendo ya como que 2007, por ahí. Entonces... nos poníamos a hacer como dinámicas de actuación, ejercicios de acting, y ahí yo fui como también como tomando una noción de cómo es el teatro musical, de qué es lo que va en eso. Y fue ahí que tú encontraste el baile, porque no me lo ha mencionado y tú eres un bailarín Atiende, como que yo tenía como algo de que me gustaba, como que en los 15 yo empezaba como a bailar salsa, merengue, pero todavía como que en el hip hop no me había desarrollado. Pero... cuando hago el trabajo con Luis Marcel, tampoco es como hip hop en sí. Es como full movimientos de teatro musical. Exacto. Entonces, como que yo digo, bueno, tengo la conciencia musical porque vengo como cantante. Pero te salía fácil. O sea, cuando tú ibas, te salía... Y en mi sostenido nosotros hacíamos coreos y bailábamos. Entonces yo como que tenía como una noción, pero no me había dedicado full al baile. Cuando yo conozco cantantes, bailarines y actores en High School Musical, que fue después de Talentos y Unción, me dice una de las chicas que se llama María Eugenia, ella tomaba clase en Alina Abreu en esa época, me dice, oye, dale pa' Alina, que a Alina le encanta becar varones, le hacen falta varones siempre, dale para allá. Y yo estoy como que, ¿por qué no? Porque me encantaría como que explorar un poquito más como en la danza. Entonces le di para allá y Alina me becó. Becado, empecé a tomar clase con Iván Tejada. O sea, tú fuiste donde Alina, hola, yo fui como, mira, yo soy varón. María Eugenia me recomendó. Obviamente ella estaba ahí, también le dijo. Ella dijo, claro, pero que sí, que venga, qué chulo, ven para acá. Alina, tú sabes, un amor, como siempre. Entonces, yo te diría que o sea, después de esa audición, que conozco más bailarines, otros artistas, empiezo a tomar clases, fue que ahí yo dije, me gusta bailar también. Me encanta el teatro musical, me quiero dedicar a esto.
Ahí fue como... Ahí fue tu después confirmación. es mi confirmación. La primera parte fue en el coro de la iglesia, después fue como mi sostenido también, como que... Todo eso como fue el ministerio. prepararte para... Exactamente, Ahí fue porque tu cuando wake hice el up. teatro musical no he parado de hacer teatro musical hasta hoy en día. Obviamente he hecho otras cosas, he encontrado otras maneras de aportar a la comunidad, porque en pandemia cuando no teníamos escenarios, Tuto me dio la oportunidad de trabajar en Got Talent como director artístico y ahí pude también como trabajar de la parte de atrás y me sentía como, al principio, como yo siempre había sido como un talento, al principio me encontraba como quizá un poquito raro la transición, pero algo me dijo que no importa desde qué rol tú estés, si tú estás aportando a la comunidad, tu valor, o sea, estás aportando a la comunidad algo de valor. Desde que tú te talento, de que aunque tú seas el de A y B, aunque tú seas el de cámara, quien sea que esté aquí, está aportando algo. Y obviamente, como yo no me había vivido un lado de la moneda, que era el de el performer, no me había dado la oportunidad de explorar, quizá, tú sabes. Vamos a hablar un chin de ese tema, porque ese tema es muy profundo y muy interesante. Ok. O sea, ese que tú acabas Sí, de claro. tocar, porque nosotros los artistas que usualmente hemos estado al frente Sí, sí, de la sí. cámara, Sí. a veces nos cuesta. Es como no sé por qué, el sentimiento, como yo lo puedo expresar, es como, no lo estoy logrando. Puede ser. Pero no sé Claro. por qué, no tiene nada que ver, pero es como Claro, el sentimiento, claro. como estoy atrás de la cámara, estoy acostumbrada y lo que quiero es estar Claro, al frente, a sí. veces como, bueno, pues Sí. no es la realidad, porque Claro. las personas que están detrás de la cámara se fajan. Totalmente, O sea, totalmente. Y su son igual de saludo artistas a veces que los que y- están al frente, exactamente. totalmente. Simplemente que no le gusta estar al frente de la Así cámara es, la mayoría. así es. Entonces, ¿cómo fue esa transición, ese choque emocional o esa aceptación? Porque Sí, también tú debes tener un nivel de madurez para decir, eso no me afecta. Eso no me afecta. Exacto, exacto. Yo te diría que la pandemia tuvo mucho que ver con eso. Porque como que entendí que por más planificada que tú puedas tener tu vida, si llega una pandemia y todo el mundo se tiene que trancar y tenemos que dejar de hacer todo, uno no puede ir en contra del universo. Uno tiene que también, aparte de mi propio destino que yo tengo, el universo tiene un destino que nadie puede evitar. Y al yo verme en esa situación desempleado, y no es porque tenía ninguna lesión, ni no podía, simplemente el mundo estaba frisado, no se podía hacer más nada. Entonces, tengo un compañero, que lo menciono ahora porque recuerdo que él fue que me dijo como que él estaba en Nueva York también cuando llegó la pandemia, en cuarentena, y empezó a trabajar en un proyecto como en la parte de producción. Él es actor, pero trabajaba en la parte de producción y en la parte él trabaja en una agencia que se encargaba de hacerle pruebas PCR a los actores o sea, como que él estaba dentro del no, arte, pero en la pero- parte de producción y ni siquiera cámara, era más como más exacto, ajá, más ¿tú entiendes? lejos. Más lejos Ajá. y él me dijo de que bro, pero al final si yo no estuviera ahí, quizá hay artistas que no pudieran hacerlo, o sea, que desde cualquier espacio que tú puedas estar aportando a la comunidad, tú vas a estar aportando algo. Y eso me hizo así como, Boom. uff. Literalmente. Y dije, claro, porque es que a veces uno no sé, se nubla quizá por el mismo arte y porque quizá de que si la gente no me ve como performance, ¿qué va a pensar de mí? Que no me está yendo bien y por eso estoy haciendo esto. Y Como tú que sabes uno... que yo siento que también es un miedo que nos crean Sí, bastante. sí, Que es sí. como, no, en mi caso, no, tú debes ser actriz. Cuidado si te encasillan como otra cosa, porque después Claro, te ya encasillan y no te llaman y para nada. Sí, nada. también. Eso para mí también viene como, también la misma cultura. Es Claro. como un miedo que te crean de que Claro. tú nada más puedes ser una cosa. Ajá. No, Entonces, sí, esa pandemia me hizo como ver la vida diferente y desde ese momento como que al revés, eso hizo un cambio en mi carrera como artista porque después de ese proyecto empezaron a llamarme otras marcas, otros artistas para que le trabaje la dirección artística a ellos y siento que al final cada proceso que yo he vivido y cada disciplina que he aprendido me funciona en el momento y me va a funcionar para algo. Entonces, al revés, me siento a veces súper honrado de que otros artistas quieran contar
con mi dirección para sus videoclips, para sus conciertos. Claro, porque eso también va de la mano con el arte. O sea, no cualquiera puede Exacto, tener esas capacidades exacto. que tú desarrollaste. Y a veces hay veces que un artista necesita quizá más de una persona que lo apoye, porque necesita uno que se encargue solo de la coreografía, o uno que se encargue de la parte como más artística, otro que se encargue de la parte más vocal, y quizá que yo sea un artista íntegro por lo que me he preparado, me hace que yo pueda ofrecerle más servicio a las personas de lo que yo puedo, Claro. de lo que siempre puedo dar. Entonces, te diría que sí, que fue una transición un poco de darle mente un par de noches si eso significaba que no iba a seguir siendo performance, si eso me iba a estar encasillando, Si ya no te iban a ver de la si soy misma capaz manera. también de hacerlo, porque quizás es la primera oportunidad que me están dando, y si no daba abasto, y si mis conceptos no impresionaban también, uno se juzga en esa parte. Entonces, Claro, porque tú eras nuevo haciendo eso, ¿verdad? exactamente, exactamente. Pero fue todo un éxito, gracias a Dios. Yo trabajé solamente trabajé en la primera temporada, los últimos 2 capítulos, y me encantó la experiencia, me encantó conectar con ese equipo. Me llamaron para la temporada 2 desde el principio, pude estar toda la temporada. Y bueno, y ahora en la temporada 3 pude ir como jurado, aliado. Ah, yo vi como una foto, Ajá, algo. yo estaba trabajando en el Open Casting, pero todavía la parte de los shows en vivo no se ha definido, entonces eso es un spoiler que no lo tengo Exacto. ni siquiera yo, o sea que ojalá, si eso pasa, lo mencionamos aquí y Exacto, estamos lo vamos a agradecidos decir, lo con vamos a él, decir. manifestando que eso va a pasar. Entonces, después que terminamos, volvemos a la historia. Sí, volvemos a la historia, back, Up. exacto. Ajá. Entonces, tranquilo. Siempre. Esto en vivo. Entonces, luego, ¿en qué momento llega Aura a Aura. a la colada? Exacto, 2000, claro, porque nos fuimos a la pandemia por la pregunta, Ajá, pero volviendo un volvemos chisme para para atrás, atrás, exacto. exactamente. Entonces, estamos, 2008 hice High School Musical, empecé a Exacto. hacer par de musicales, hicimos Hairspray, Y West Side estudiaste teatro Story. musical. Pero tú, No estudié teatro musical, pero estudié todas las disciplinas por separados, separado. porque no habían Ok. academias en esa época que dieran todas las Las- disciplinas. Entonces yo tomé clases de Claro, actuación porque si con eso Laura era García 2006. Godoy, clases de danza con Iván Tejada en Alina, clases de canto con Nadia Nicola. Como que después de los musicales también empecé a conocer más artistas, más proyectos. Personas Los que mismos trabajan. musicales son al mismo tiempo como una escuela, porque tú estás ensayando, vocalizas siempre antes de cada ensayo, como que te mantienes bien activo como en el proyecto. Y me fui como formando. Entonces, cuando en el 2012 acabamos de terminar la producción de Rent, y en esa producción estaba Manny, estaba Javi y también estaba yo. Ellos estaban planeando un tributo que querían hacer a Reik y a Sin Banderas. Y Javier y yo en los musicales siempre nos gustaba hacer armonía, juntarnos, cantar canciones de Camila y eso, como que medio balada pop. Pero entonces Javier dice, como decirle a JJ, que JJ también le gustan esas canciones, y así podemos agregar a Camila también, y podemos hacer ese tributo. Y Manny siempre hace este chiste, porque Manny estaba de que, no, hacemos demasiada gente, no van a rendir los cuartos. Él lo hace, le encanta ese cuento. Y yo dije, diale, Manny, tú me querías sacar, pero obviamente él me conocía por el musical, pero él lo que quería hacer ese proyecto para poder ganarse algo en diciembre. Pero me llamaron y lo hicimos. Y fue como que un sold out completo. Hicimos el tributo, Rey, Camila y Sin Bandera. Todavía no éramos una agrupación. Hicimos este tributo, nos fue tan bien que repetimos otra vez, hicimos 2 fechas. Y después nos fue tan bien que abrimos una tercera fecha. Y Manny nos dice, señores, ¿y si lanzamos un tema? ¿Qué ustedes dicen? Y nosotros dije, ¿tú crees? Yo tenía como el grupo, ellos estaban como haciendo sus proyectos, Javier haciendo como teatro musical, Manny había empezado un proyecto como solista. Y como que algo en mí me dijo, dale para allá, vamos a grabar la canción. Todavía no ha pasado nada, pero a medida que grabamos, como que estábamos diciendo, la lanzamos con el nombre aparte de nosotros los 3. Ustedes no soportan armar un grupo, como que a ver qué pasa. Incluso íbamos a lanzarse así, como que Manny Cruz, Javier Grullón y JJ Sánchez, te lloro.
iba a ser el primer single. Pero como que creo que no nos bastó simplemente como crear esa canción. Yo me acuerdo que el proyecto de Mi Sostenido no estaba tan activo y ya yo estaba en el 2012, tenía 2 años de universidad, entonces yo sentía como que yo tengo que definir qué va a pasar con esta parte. Yo sentía que algunos de los chicos también habían entrado a la universidad y no le tenían la misma prioridad al proyecto artístico. Y yo como que les dije, tuve una reunión con ellos y a ellos se lo dije, señores, estoy pensando en formar un grupo con Manny y con Javi. Nos fue súper bien en el tributo. A mí me encanta, mi grupo, este grupo va a ser una cuna para mí, siempre va a ser como mi primer grupo, pero yo me quiero dedicar full a esto y quiero empezar a hacer grupo, quiero hacer un grupo con ellos, quiero darle full con esto. Y ellos me dijeron que sí, me apoyaron y son mis hermanos. Wow. Y obviamente Manny siguió con el grupo un tiempo y siguió como solista, Manny Rosado. Y hoy en día somos hermanos, tú sabes, como que tenemos un grupo, nos vivimos escribiendo, nos juntamos una vez al año, pero tomé esa decisión, creamos el grupo, hicimos como un cuarto tributo, el mismo tributo lo hicimos como la cuarta vez, y esta cuarta vez ya teníamos el single que lo habíamos tirado como 2 semanas antes, y cuando cantamos la canción en el concierto, ya el público se la sabía. Fue un fenómeno, fue algo que fue un antes y un después. Yo me imagino cómo ustedes se sintieron. Era como, no, señores, esto tenía que pasar así, Sí. tú sabes, como que no fue que vino Simon Cowell y en esta vez nosotros fuimos nuestros propios propulsores, Exacto, ¿no? y Por ustedes lo que mismos entre sentíamos, por la ustedes vibra que sentíamos con nosotros tres. Veníamos quizás de hacer obra de teatro musical, entonces como que teníamos como la parte del performance bien activo, ¿no? Entonces, armamos el grupo, le damos como forma y empezó como la historia de Aura, esa parte de mi vida que yo diría que fue una gran catapulta artística. Hay lugares donde yo voy y me preguntan, ¿tú no eras el del grupo este? Como que hay gente que todavía se acuerda de la agrupación. Claro, 100%. Y me siento súper agradecido con ellos, con esa etapa de mi vida, con todas las personas que aportaron a que el grupo pudiera pasar. ¿Y cómo fue ese proceso trabajando ustedes tres, que eran amigos, que empezaron en teatro musical y ahora toca trabajar juntos? Sí. Personalidades diferentes, mentalidades diferentes, me imagino principios diferentes. Sí, totalmente. Manera de trabajar diferente. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque a veces uno cree, ay, son amigos, todo sale bien. Todo pasó de uno. Yo diría que, como todo en la vida, con sus altas y sus bajas, es como una relación. Imagínate si una pareja que son dos pasan altas y bajas, imagínate tener cabeza. Entonces, como que sí, yo siento que en las personalidades de cada uno hacía que cada quien encontrara dónde más aportar, porque, por ejemplo, en la parte de acting y performance y cosas de voces, a Javier le encantaba como esa parte y siempre dejamos como que él pudiera hacer eso. A Manny también como la parte de la composición, la parte de la promoción de las canciones, que es una parte bien importante, que como la parte del business detrás de cada canción. A Manny le encanta eso y tenía como los contactos, porque él, como tenía su proyecto como solista, tenía contactos de emisora, de DJs. Exacto. Entonces Manny era como full el que tenía los contactos donde uno podía llamar como a la emisora para ir a promover las canciones. Todo eso lo tenía siempre Manny. Y la parte de la coreografía siempre me tocaba a mí. Entonces, por lo menos como en esa parte de qué va a aportar artísticamente, siempre nos pudimos delegar. Tratábamos siempre de que las canciones tuvieran como un mismo % a cada uno, como que siempre tuvimos bien claro que éramos los tres y los tres, así mismo, como que siempre, hasta en los videos, si decíamos, loco, ¿ustedes no creen que yo salí poco ahí? Ok, si vamos a buscar más escenas donde tú salgas, literal, para que pudiéramos estar los tres igual. En el mismo lugar. Pero mira cómo en ese momento cada uno se inclinó por lo que hoy en día cada uno se especializa. Así mismo. O sea, en la juventud, a su corta edad, ustedes quizás sin pensarlo, empezamos a hacer lo que hoy en día es su especialidad. Exactamente, así es. Y todo pasa por algo, ¿sabes? En orden divino.
porque ellos pudieron haber hecho ese concierto quizás sin mí, o quizás si yo no hubiera tomado la decisión de hacer teatro musical, no hubiera estado en los Claro que proyectos con sí. ellos. Como que cada pieza se fue colocando en su lugar y aportando a mi vida y a todas las personas que han estado cerca de mí en el arte. Y luego, lamentablemente, se separa la banda. Sí. Llegamos. Llegamos hasta aquí, sí, se separó Aura. Pero yo diría que aprovechamos un buen momento de la agrupación. Sí. Estábamos en un buen momento, pero así como cada quien tenía sus cosas, sus proyectos personales antes de empezar el grupo, cuando estuvimos durante la agrupación, nos permitimos también tener nuestras cosas personales. Por ejemplo, Eso es si súper Javier bueno. tenía una obra, la podía hacer. Si Manny tenía algo, como que obviamente, si había algo de Aura, tratamos de estar los tres siempre que pudimos, perdón. Pero yo me acuerdo una vez que Javier y yo estábamos en el 2014, era el musical In the Heights, en Bellas Artes. Y a Aura lo nominaron en Argentina, en los premios de los 40 principales. Nos nominaron como mejor agrupación pop. Entonces eran unos premios como que las votaciones eran los fanáticos que llamaban, y las fanáticas de aquí se pusieron, mira, activa, y ganamos la categoría y nos llamaron, ¿no? Que ustedes ganaron para ver si pueden venir, pero Javier y yo teníamos estreno ese mismo fin de semana. Y fue como oye, me te lo puedo decir, de los 4 años que duró la agrupación, 5, o sea, 12, 13, 14, 15, 4 años y medio, casi 5. Esa fue la única vez que no pudimos ir los tres a un evento, porque siempre tratamos de estar los tres. Los tres. Si obviamente alguien tenía algo, le decíamos, no, esta vez no podemos porque no podíamos estar los tres. Pero esa O vez... sea, ustedes preferían cancelar Ajá, algo. exactamente. Si no iban Porque, los tres. sí, porque también respetábamos que los otros pudieran tener las cosas, que Javier tenía una película, o que Manny tenía que irse de viaje, o lo que sea, pero yo siento que en ese momento, eh, cuando nos separamos, estábamos, eh, estábamos cada quien muy enfocado en nuestras vidas personales. No Que le es estábamos dando válido. el mismo calor a la agrupación, y estábamos como que, señores, si no le damos el mismo calor, vamos a hacer una pausa para que tampoco el grupo se caiga y después digan que fue como Que que fue por un eso, tú sabes que fracaso, fue un sí. fracaso. Nosotros estamos bien, tenemos canciones, muchos de todos nos nominados, cantamos en Los Soberanos, como que fuimos en premios internacionales, habíamos hecho como que el tope. Irse por la puerta grande, Literal, literalmente. porque al final este es un país, esta es una isla pequeña, y obviamente como todo el mundo se conoce, ya después de que uno como artista ha tocado diferentes puertas, diferentes escenarios, ¿sabes? Lo que toca es ya empezar a irse, ¿no? Entonces nosotros hicimos esa primera etapa de ir a algunos premios en Miami, fuimos a una gira en Centroamérica, El Salvador, Honduras, fuimos a... El Salvador, Honduras y a Costa Rica. Wow. Entonces, ya después, o sea, después de que uno hace, yo diría que ese paso toca la constancia y de mantenerse volviendo, viajando. Entonces que empezamos a no poder ir a los viajes porque teníamos compromisos con obras aquí, y en buena onda dijimos, vamos a dejar este proyecto en pausa, sigamos con lo nuestro, y cualquier cosa, si Se activa si otra nos vez. activamos, le damos para allá. Exacto. Como que gracias a Dios no pasó nada que específico por lo que nos separamos. Al revés, sentimos que el grupo nos catapultó a todos como artistas. Claro. Manny empezó con su proyecto y muchísimas fanáticas del grupo siguieron Siguieron a apoyándolo. Javier, aparte de los proyectos de teatro musical, empezó ahora a producir también como sus Sí. obras. Y yo he trabajado como director artístico, como coreógrafo. Sigo también proyectando como mi carrera como solista. Y entiendo que la vida nos mantiene en círculo, así. Quizá cuando volvamos en un momento a coincidir en el mismo círculo, vamos a seguir haciendo música. Sí. Y no es una posibilidad muy, muy loca, porque nosotros nos encontramos en los cumpleaños, nos invitamos, la pasamos juntos. Y son amigos. Y somos hasta panas, el sol de hermanos, hoy, sí. entonces no es algo que hemos descartado para nada. ¿Y cómo te afectó esa división del grupo? De pasar de verse todos los días, quizás tener una mano ahí que, ¿verdad? Porque
cuando uno trabaja tanto con una persona, se convierte en tu Sí, hermano, claro, de que tu sangre. hermano, sí. Que cuando tú estás en baja, sin tú decir nada, ellos se enteran que tú Lo no estás saben, bien. lo sienten. Solo lo con sienten. mirarte. Sí. Yo te diría que como que al principio puede ser un poco incierto cada paso que uno da, porque empezar siempre es difícil. Y también hay una gran posibilidad de que tu entorno y la gente siempre haga comparaciones. Entonces, yo te diría que me hizo a mí en lo personal eh, hacer las paces con que cada quien tiene su proyecto, con que eh, eh, nosotros como agrupación lo dimos todo y como artistas personales también lo dimos todo. Eh, yo lancé un EP como 2 años después de la separación como solista y duré un tiempo también promocionando mi carrera como solista. Eh, y yo te diría que al principio uno se siente como que estaré haciéndolo bien, tomé la decisión Sí. correcta, pero cuando uno sube al escenario haciendo la música que le gusta, el arte que nos mueve, yo siento que siempre vale la pena. Eso que tú dices que empezar siempre, ¿verdad? Cuesta. Siempre cuesta. Ujú. ¿Tú crees que fue un camino difícil para volver a empezar? Porque volver a empezar, literalmente. Sí. O sea, sin importar qué edad tú tengas, tú puedes volver a empezar 800 veces. Te va a llevar esa luz. Te la No va a te caigas, notar por esa favor, no luz. te caigas. ¿Empezar te costó o volver a arrancar? Quizás, o tal vez crear esa identidad tuya solo. Sí, 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 no es un camino fácil. No es un camino fácil. Em, cuando, cuando nos separamos, fue en el 2015. Yo tuve a finales de ese año la pérdida de mi mamá también. Y como que tenía todo eso adentro, en parte, el lanzar mi música, al empezar, me hizo poder soltar un poquito como ese ancla que yo tenía por la pérdida y por lo que pasó, pero me ha hecho entender mucho como que ese paso al, al, al otro plano es, es, es parte de la vida. Y yo mucho tiempo te diría que quizás me ataba a la idea de que eso em, me marcó tanto que no iba a poder superarlo. Pero al final, si yo cierro los ojos y pienso en ella, puedo sentir mucho el amor que yo siento por mi mamá. ¿Entiendes? Entonces, es algo que obviamente te lo enseña la vida y las pérdidas. Entonces, eh, ya hoy en día yo entiendo que es un proceso que a mucha gente le ha pasado y hoy en día siento que tengo un ángel cuidándome en el cielo, en Ujú. cada paso que yo doy, está súper orgullosa de cada Y que proyecto era una que... lucecita aquí en la tierra. Ujú, exactamente, entonces sí, sí siento que fue una transición bien difícil por todo lo que pasé en ese momento, pero todo eso me fue curando por dentro el pasito para que hoy en día yo pueda mencionarlo y inspirar a otras personas que también han tenido pérdidas así, ¿no? Como Ujú. que entiendan que ese amor, mientras tú lo recuerdes y lo tengas dentro de tu corazón, ese ser siempre va a estar cerca de ti. Yo me puse un poco sensible para el Gracias que por solo eso, está. qué linda, qué linda. Muchas gracias por conectar, de verdad. Eso yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo cuando pasó. Sí.
Ay, pero Tranquila. Es un espacio seguro. eso es lo que yo digo. Ahora tú me Sí. estás dando consuelo en mi propio podcast. Y yo me imagino que tú, un joven con muchísimos sueños, tu mamá que era súper activa, Sí. como tú lo dices, te afectó mucho. ¿Tú crees que el arte te ha ayudado y tú transmites quizás, o en ese momento transmitías tu dolor y lo desahogaba con el arte? ¿O cómo tú manejaste eso relacionado? Con mi ¿O te arte. alejó? Mm, O quizá la situación te alejó, porque eso puede pasar también. Quizás dentro del el personaje que uno tiene que interpretar a la hora de estar en un escenario, como que te ayuda un poco en el momento, como que dejar de esa parte atrás. Yo recuerdo que ese año yo era el asistente de coreografía del Premio Soberano y la directora era Isadora Bruno, ya tú sabes, entonces como que pasó eso, pero había que seguir ensayando, había que seguir dándole para allá, tú sabes, entonces como que en el momento ese personaje quizá me hace como enfocarme y cambiar el chip, sabiendo que tengo que darle para allá, pero mm, a la hora de quizás crear o encontrar ese clic para hacer mi arte, no me sentía tan inspirado. Quizás para proyectos y trabajos bien directos, que es diferente, como que si yo estoy como un asistente y ella me pide una coreografía o limpiar una coreografía, son cosas que ya uno tiene que hacer porque Sí. sabe lo que tiene que Que hacer. es un poco más automática. Ajá, exactamente, pero me costó como que encontrar la musa para escribir las canciones o empezar mi proyecto como personal. El grupo se dividió en el 2015 y yo vine a lanzar mi música como 2017, por ahí, 2018. Y, y yo creo que sí, en el momento no te puedo decir que estaba consciente de que eso me estaba pasando por eso. Claro. Era lo que yo he ido Identificando identificando después, exactamente. Pero es bien importante hablarlo, porque quizás si yo no lo hubiera hablado antes, no lo hubiese entendido como ahora. Entonces, yo como que puedo recomendarle eso a la gente, ¿no? Que tenga pérdidas de seres súper importantes, que traten de hablarlo, que busquen espacios seguros para hablarlo y que eso te va a hacer tú soltarlo de adentro y sanar. Tú sabes que he escuchado comentarios de personas que dicen que no, si a mí me pasa algo, o sea, por ejemplo, si tú tienes un show, Sí. ¿cómo tú manejaste esa situación? O sea, porque hay gente que dice, no, si le pasa algo a mi familia, ya me quité, no Claro, sé cuánto. claro. Pero las personas no entienden que el show debe continuar. Sí. Que una frase que duele, Ya lo saben. que es difícil, porque tú no estás a tu 100%. A tu 100%. Claro. Es imposible. Claro, es imposible. Como yo no sé si hay alguna manera práctica para afrontar eso, pero yo creo que el mismo arte te hace sacar fuerzas, porque quizás ese mismo sentimiento te hace cantar con un poquito más de nostalgia o quizá te acuerdas en medio del show y te ríe y lo hace más feliz porque te acordaste de esa pérdida. Entonces, yo diría que solo los artistas entienden literal esa frase, ¿verdad? Porque quizás y hablo de artistas en general, porque obviamente quizá un pintor o un editor quizás pueda encontrar como la musa en una pantalla diseñando. Y si tú puedes aprovechar tu sentimiento para cualquier cosa que te apasione, ya tú estás haciendo arte para mí. Entonces, el artista de verdad entiende eso en el momento. Yo diría que pudiera ser un pequeño campo de fuerza que uno como artista se ha ido creando con el tiempo para que, a pesar de lo que pase, el show deba continuar. Y
y que es una enseñanza de vida, ¿no? Que también te hace saber que todo pasa y que Lo lindo pasa y lo no tan lindo exactamente también todo, pasa. todo pasa. Así es, Y nada, y la vida, o sea, la vida continúa así es. y La uno vida tiene que continúa. seguir trabajando y dando su... Ujú. Para mí, entre las cosas más difíciles de esa frase es que tú das la cara. Porque, por Sí. ejemplo, si tú te sientes mal y tú trabajas, no sé, en una computadora o whatever, No tiene que ver a nadie nadie, te sí, es ve. verdad. O sea, pero cuando tú estás mal y, por ejemplo, tú tienes una obra de Show, teatro, todo el mundo está ahí viendo tu ajá, cara te así en están el viendo teatro. y después cuando tú bajas del escenario, ¿No? Y hola, felicitándote y ajá, abrazo y foto y tú y tú así por así, dentro y muriéndote así por mismo. dentro. Entonces, es algo que nosotros los artistas pasamos, que a veces la gente ni cuenta se No da. lo saben. Muy pocas Sí, veces la persona dice, como que no estaba tan bien. O sea, creo que casi nunca. claro. Incluso en el mismo trayecto de crear tus personajes, de crear tu música, de crear... A veces tú no estás bien creando la música. Sí. A veces tus mejores canciones salen cuando tú Así estás... mismo cuando tú no estás tan bien, Ajá. literal, es verdad, sí. Entonces el arte vendría siendo, en mi pensar, es como un Un desahogo. desahogo, literal, es la creatividad brotando Ujú. de la necesidad. Entonces volvemos a la historia. Wow. Después, Qué lindo solista. salida, Sí, hay sí. que... Sí, sí, me encantó, me encantó. Duro. Muy lindo. Ujú, ujú. Después te lanzas como solista. Sí, sí. Este proceso de buscar tu identidad, de buscar tu voz, ya pasaste emocionalmente muchos procesos, Ujú. procesos no tan buenos. Sí, sí. ¿Cómo creas tu nueva voz? Lo nuevo que Um, quieres hacer, quizás lo que tú hacías anteriormente era, no sé, muy, muy infantil para ti. balada, muy Ahora soft, quieres quiero hacer como... algo ujú. más maduro. Sí, ¿Cómo haces sí. ese salto? Yo diría que tiene que ver mucho con el equipo de trabajo en ese momento. Es un productor que se llama OK Flow, de la mano de... estaba trabajando también con mi equipo de trabajo en Focus, que era el mismo equipo de trabajo de management de Aura. Ok. Y es mi equipo de trabajo hoy en día también. Entonces, yo te diría que si no fuera por el equipo, el proyecto no se hubiera dado igual, porque a pesar de mis ideas, necesitaba como escuchar qué piensa mi productor musical, mi manager. Hicimos un trabajo de estilismo, contratamos personas que cada quien encargaba de su arte y pudimos como delegar. Entonces teníamos como en mente el tipo de artista con el que yo me identificaba, como que este artista pop que pudiera bailar, que tenga como que ese flow, que pudiera como ser urbano en parte. Entonces, sabiendo como que todo ese norte, nosotros le dimos para allá, empezamos a hacernos fotos, a crear la música, a grabar los clips, hicimos conciertos, promociones. Eh, yo te diría que sí, fue un trabajo muy lindo que se hizo en equipo. Fue como todo ese colectivo dentro de... Y ahí ya tú te sentías de que inspirado, que ya vamos a darle con todo, o todavía faltaba como algo. Bueno, para serte sincero, sí, me sentía como que volví a encontrar el arte y la musa. Sí, porque eh, me pude dar como la oportunidad de fallar, de volver a empezar, Importante. de apoyarme de un equipo. Eh, Empezaron marcas a creer en mí, a aportar a mis conciertos, a mis videos, y fue como, wow, si hay tanta gente que de verdad cree en mí, significa que algo está pasando, ¿no? Ujú. Eh, mm, Seguí trabajando, me empezaron a llegar también personajes con más valor y más peso en las obras. eh, y yo diría que sí, como que empecé a encontrar como un, una, como que una linda sensación de lo que estaba pasando. Sí.
Hice en el 2019 Aladino. Sí, me acuerdo. Sí, también en Jesucristo Superestrella hice Judas. Judas. Em, ¿Seguiste por el teatro musical? sí, sí. Como que obviamente a pesar de mi música, de lo que estaba pasando, no dejé de cerrarme las puertas a esos proyectos que Que al final el teatro musical aquí en República Dominicana es como por etapas. sí, O sea, temporadas, por temporada, un temporadas, sí. proyecto por temporada. Ujú, ujú. Y tú seguiste haciendo las dos cosas a la vez. Exacto, Y exacto. tú sientes que ya, ¿en qué momento tú sientes que ya tú dices, ya sané? Mm, Porque hay cosas que toman tiempo. sí, Uno no sana de la noche a la mañana y ni siquiera... Y si todavía puede decirlo, bueno, todavía estoy en el proceso. exacto, sí, eso también Claro, como que cuando esa uno es una dice, opción. cuando uno siente. No se siente. Sí, 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 se siente, pero Pero puede ser una opción, yo tampoco soy está fiel, presionado. yo soy fiel a que uno como ser humano está en constante aprendizaje. De acuerdo. Entonces, quizás sané algo y otra cosa me falta por sanar, como que siento que he ido evolucionando, como que siento también que como artista las personas te van llamando para proyectos más importantes y eso me hace sentir que el último trabajo que hice quedó bien, como que mientras tú tengas, o sea, tu última referencia va a ser siempre el trabajo, tu último trabajo y como que seguían llegando cosas más cool y más responsabilidades. Y eso me iba enseñando muchas cosas. También como que al salirme de las comunidades y los grupos de oración porque estaban quizá en otro ambiente artístico, no sentía que estaba quizás también en la parte espiritual, pero conocí la meditación, conocí como que el yoga, el reiki también, y todas esas técnicas como de meditación que me hicieron sentir una presencia muy parecida a la que sentía cuando estaba en momentos de oración y en adoración. Entonces, como que siento que el explorar un poquito mi espiritualidad, no tanto como que mi religión, sino como que la espiritualidad, y me hizo empezar a sanar desde otra perspectiva. Y eso es muy importante porque al final un humano tiene que conectar con su espiritualidad. Totalmente. Para ser pleno. Sí, así es. Debe de buscar, que a veces se nos olvida, ya sea Así cual sea tu sí, religión, claro. tu creencia, Sí, tú sí, debes sí. de conectar con tu parte espiritual. Así es, así es. Y entonces como que por eso te digo que es un constante aprendizaje. Quizás sentí que sané como esa pérdida o esos nuevos procesos, esos nuevos comienzos, pero la misma vida también te hace tener altas y bajas y probarte si tú de verdad como que tú quieres ser espiritual, tú quieres verdad que te mandan pruebas, pero no es por mal, sino como pruebas a ti mismo Para que tú te des cuenta. Exactamente, si de verdad que tú eres el ejemplo de lo que tú estás promoviendo. No, y para que tú también te des cuenta que tú has crecido. Exacto. O que no. Sí, o que no. Exacto, o que te falta aprender a sí mismo, exactamente. Entonces, soy un buen creyente de que la vida es un constante aprendizaje y el ser humano es constante evolución. Entonces, yo he aprendido también que el propósito del ser humano es poder evitar el sufrimiento y es una decisión muchas veces, ¿no? Como que el dolor puede ser inevitable. Si tú te cortas te va a doler, pero como que el sufrimiento viene mucho del apego
y aprender como a desapegarte de lo material, de las personas, teniendo como como un apego positivo a lo esencial, que como dice el Principito, no es, lo esencial no es invisible a los ojos, ni siquiera se ve. Entonces, como que he ido aplicando ese estilo de vida y me he ido como que aplicándolo a mi vida. Y eso que tú dices del dolor es cierto, o sea, muchas cosas en la vida nos pasan y duelen, pero tú decides si quedarte en ese hoyo o, Exacto, o seguir para adelante. Por más que un amigo te lo diga, tus padres te lo digan. Eso es lo que es uno solo que lo tiene que crecer y que pasar. uno tiene que decir, ya no más. Exactamente. Voy para adelante. Así es. Y eso tú lo has demostrado a lo largo de tu carrera. O sea, te han pasado cosas que muchos cambios, porque tú lo cuentas aquí los cambios como, sí, cambió tal cosa, pero los cambios, ya pasaron, totalmente. Los cambios en el momento que uno lo está viviendo son fuertes. Cualquier tipo de cambio, ya sea cambiar de banda, como tú mencionaste, ya sea que se cerró una etapa y empieza otra nueva. Yo me imagino que ese momento que tú le dijiste a tus amigos de mi sostenido. Sí, seguro tú por dentro, tú te estabas muriendo, tú lo cuentas aquí tranquilo. Mis hermanos, claro, como yo lo voy a decir, uno a veces siente que está traicionando. Y no es la fácil, realidad, claro. pero no es la realidad. O sea, a veces uno se crea un mundo en su cabeza que no es la realidad. Mira cómo ellos te apoyaron y hasta el sol de hoy son tus amigos. Son mis bros. Pero en ese momento tú te sentías que lo traicioné. Ya soy la peor persona. Sí, es verdad. Uno se pone en esas ideas a veces en la cabeza. ¿Y cuál tú crees que ha sido uno de los momentos más difíciles en tu carrera? Puede ser ahora. Yo siento que como que cada comienzo ha tenido como un % de dificultad. Sí, porque obviamente empezaba un grupo con los chicos desde cero, nosotros éramos nuestro propio inversionista, nosotros lo buscábamos así en lo que podíamos picotear y pagábamos la canción, la mezcla, todo nosotros. Pero después como que el proyecto fue un fenómeno y le fue súper bien, entonces como que esa parte ya es que se ligera un poco el peso. Pero después cuando voy como solista, igual, empezar a encontrar las personas indicadas para el equipo de trabajo, encontrar la inversión también para mi música, porque siempre ha sido proyectos independientes. Tiene su dificultad también eso, ¿no? Como que creer en ti, al dar el primer paso. Yo personalmente siento que a veces me cuesta materializar las ideas. Entonces, como que si es para trabajo y si es para otra persona, la musa está ahí, uno siempre se la manda trabajando porque obviamente es un poquito más como estricto por el trabajo, pero hay veces que cuando te toca a ti hacer tus cosas, uno como que se pone muy perfeccionista, le toma mucho tiempo como materializar lo que uno tiene en la cabeza y eso tiene su dificultad. Entonces, yo diría que sí, cada nuevo comienzo ha tenido su grano de dificultad, su peso. Sí, en eso que dices de que a veces con uno mismo uno quiere ser muy perfeccionista y todo, es tan real porque a veces tú te quedas en el miedo y no te lanzas, pero si el trabajo es para otra persona, tú dices, let's go, vamos a darle. Vamos arriba, así mismo. Y es algo que uno debe de vencer para poder lograr las cosas, porque al final es mejor hacerlo que no hacerlo por miedo. Por miedo. O por querer hacerlo perfecto, que nunca va a estar perfecto. Siempre tú vas a encontrar algo que mejorar de cualquiera de los proyectos. Así es. Así es. JJ. Hey, gracias, qué linda sesión de terapia, ¿verdad? Tuvimos como de todo. Muchas gracias. Me encantó. Cuenta conmigo siempre. Gracias, me encanta esto. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por ser, gracias por siempre brindarnos tu sonrisa, tu buena energía, gracias. Donde sea que te encuentro. Si quieres darle un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que están iniciando, tú que trabajas con niños, niñas que sueñan algún día llegar a donde tú estás, ¿qué mensaje tú le darías a esas personas?
Bueno, yo le diría que sigan siempre su corazón. Dentro de cada uno siempre está la verdad y aprovechen mucho las conexiones con sus compañeros que los va a impulsar. Yo diría que cada paso que yo he dado en mi vida, obviamente siempre acompañado de alguien, uno va a llegar más lejos. Al principio estaba en una agrupación, en Mi Sostenido éramos 2, en Aura éramos 3, y ahora, aunque quizá yo pueda ser como la cara cuando tengo un proyecto, tengo gente trabajando conmigo y me encanta siempre colaborar con más personas. Entonces aprovechen siempre esa etapa para crear con más personas, con más artistas y nada. Sigan, comenten, compartan, suscríbanse y chao, chao. Me está quitando mi trabajo. Bye, nos vemos en el próximo episodio de Curarte Podcast.